Entré al restaurante e instantáneamente supe que algo andaba mal. La cena de aniversario de mis padres ya había terminado. Los platos ya los habían retirado, las copas de vino sudaban sobre la mesa. Esa clase de silencio que llega después de que se ha gastado dinero. Mi mamá levantó la vista y sonrió con esa sonrisa suave que usa cuando está a punto de pedir algo. «Ah, llegaste tarde», dijo con ligereza. Luego, como si fuera una broma que todos hubiéramos ensayado, añadió: «No te importa pagar la cuenta, ¿verdad?». Mi hermana se rió, ni sorprendida ni apenada, y fue entonces cuando me di cuenta de que yo no estaba allí para celebrar. Estaba allí para terminar con algo definitivamente esta noche. Me llamo Diana, tengo 30 años. Y durante la mayor parte de mi vida, mi familia me ha descrito con una sola palabra: fácil. Fácil de tratar, fácil para confiar, fácil para pedirle favores. Nunca lo dijeron como un cumplido. En el papel, mi familia parece sólida. Padres casados a los que les encanta organizar cenas. Una hermana menor que siempre está sonriendo en las fotos. Tarjetas navideñas que llegan justo a tiempo cada año. Si nos conocieras en una mesa, pensarías que somos unidos, cálidos, normales. Pero la cercanía no se mide por la frecuencia con la que se sientan juntos. Se mide por a quién se le permite ocupar espacio. Mientras crecíamos, mi hermana Paola ocupaba todo el espacio. Sus opiniones importaban. Su estado de ánimo marcaba la pauta. Si ella quería algo, la habitación se plegaba a su voluntad. Aprendí temprano que ser callada hacía la vida más tranquila. Ser alguien que no daba problemas ganaba aprobación. Cuando no pedía cosas, mi mamá me daba palmaditas en el brazo y decía: «¿Ves? Diana entiende». Entender se convirtió en mi papel. A mediados de mis 20, ese papel llegó con facturas. No oficiales, solo expectativas sutiles. Cubrí cosas pequeñas al principio. El súper, los servicios, un viaje corto que de alguna manera se pasó del presupuesto. Cada vez se presentaba como algo temporal. Cada vez se volvía silenciosamente permanente. Nunca le anuncié mi carrera a mi familia. No mentí exactamente. Simplemente no los corregí cuando asumieron que trabajaba en algún lugar modesto, algo seguro, algo que explicara por qué vestía de forma sencilla y no hablaba de números. Dejar que me subestimaran mantenía la paz. También mantenía el flujo de peticiones. A mis padres les gustaba celebrar logros, aniversarios, cumpleaños, ascensos que no eran realmente ascensos. Les gustaban los lugares que parecieran impresionantes, lugares donde el personal los reconociera, donde los menús no tuvieran precios. Y de alguna manera, siempre me llamaban al último, después de que las reservaciones estaban hechas. Después de que las decisiones eran definitivas, me decía a mí misma que era coincidencia. Cuestión de tiempos. Esa mentira familiar que repites hasta que se siente como verdad. La noche de su aniversario, llegué directo del trabajo, cansada pero dispuesta. Traje un pequeño regalo, detallista, personal, algo que decía que me presenté aunque llegara tarde. Pero mientras estaba allí parada mirando los platos vacíos y las sonrisas relajadas, sentí esa vieja opresión en el pecho, la que susurraba: «Ya sabes cómo termina esto». Vi los ojos de mi mamá moverse brevemente hacia la carpeta de la cuenta. Vi a mi padre reclinarse satisfecho. Vi a mi hermana deslizar el dedo en su celular, completamente despreocupada. No estaban esperando a que me uniera a ellos. Estaban esperando a que actuara. Y por primera vez, en lugar de encogerme en ese papel familiar, me pregunté qué pasaría si ya no lo interpretara más. Me deslicé en la silla que habían dejado para mí, la única sin un saco colgado en el respaldo. La mesa todavía olía a mantequilla y vino, rica y terminada. Mi mamá tomó su vaso de agua y suspiró como lo hace la gente cuando una actuación ha concluido con éxito. «Debiste haber llegado antes», dijo, no acusando, solo declarando un hecho. «El servicio estuvo increíble». Mi papá asintió, aflojándose el cuello de la camisa. «Te perdiste la mejor parte». Paola ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «¿Te guardamos postre?», dijo, y luego se rió suavemente. «Bueno, más o menos». Un mesero se acercó con la carpeta de cuero de la cuenta y la colocó cuidadosamente en el centro de la mesa. Nadie la tocó. Nadie necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó allí esperándome. Mi mamá inclinó la cabeza de nuevo.
No te importa encargarte de esto, ¿verdad? Pensamos que, como estás trabajando tanto últimamente, dejó que la frase se desvaneciera, como si la generosidad estuviera implícita, como si esto fuera un entendimiento compartido entre adultos. Paola finalmente levantó la vista, sus ojos pasando de la cuenta a mi cara. «Relájate», dijo. «Siempre eres buena manejando cosas como esta». Luego sonrió, divertida, tan despistada como siempre. Esa palabra aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Miré alrededor de la mesa. Mi papá evitó mi mirada. La sonrisa de mi mamá no se movió. Paola ya había vuelto a su pantalla, y de repente algo cambió. No fue ira, todavía no. Solo claridad. Repasé el último año en mi cabeza. Las invitaciones a cenar de último minuto. Los mensajes de texto que siempre llegaban después de que las reservaciones estaban hechas. La forma en que nunca me preguntaban qué me funcionaba a mí, solo me informaban. Pensé en cómo la invitación de esta noche había llegado sin hora, solo con un lugar. «Ya estamos aquí», había dicho mi mamá. «Únete cuando puedas, cuando puedas». Miré los platos de nuevo, completamente limpios, sin migajas, sin dudas. No habían estado esperando a que yo comiera, habían estado esperando a que yo llegara. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba de celebración, ni de familia, ni siquiera de dinero. Se trataba de certeza. Estaban seguros de que yo aparecería, seguros de que pagaría, seguros de que no lo haría incómodo. Esa certeza había tardado años en construirse, capa por capa, cada vez que me quedaba callada para mantener las cosas tranquilas. La carpeta de la cuenta se sentía más pesada simplemente estando allí. Tomé mi vaso, bebí un sorbo lento de agua y no dije nada. No discutí, no expliqué. No me defendí porque en ese momento entendí algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Esto no era un malentendido, esto era un sistema. Y los sistemas no se rompen con conversaciones, se rompen cuando alguien deja de alimentarlos. Pagué la cuenta esa noche, no porque me sintiera obligada, y no porque tuviera miedo. Pagué porque necesitaba un último dato limpio, una confirmación final de que no estaba imaginando el patrón. En el camino a casa, las luces de la ciudad se desenfocaban tras mi parabrisas. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mi mamá. «Gracias por encargarte de eso. Sabíamos que podíamos contar contigo». Sin emoticón de corazón, sin calidez, solo alivio, como si se hubiera completado una tarea. En casa, el silencio se sentía diferente, no pesado, sino enfocado. Dejé mis llaves, me quité los zapatos y abrí mi computadora. La pantalla brillaba contra la habitación oscura, firme y honesta. No abrí mis archivos de trabajo. Abrí la carpeta que nunca me gustaba tocar, a la que había estado añadiendo cosas durante años sin nombrarla en voz alta. Pagos, facturas, transferencias, apoyo. Cada entrada era pequeña por sí sola, razonable, defendible. Juntas contaban una historia muy diferente. Me desplacé lentamente, cena tras cena, gastos de viaje, préstamos de emergencia que nunca fueron pagados, servicios que había estado cubriendo sin que me lo pidieran ya. No era generosidad, era infraestructura. Me recosté en mi silla y dejé que los números se asentaran. El total no fue lo que me sorprendió, fue la cronología. Qué tan temprano comenzó, qué tan silenciosamente creció, qué tan naturalmente todos ajustaron sus vidas alrededor de ello. Alejandro entró a la habitación sosteniendo 2 tazas de café. No preguntó qué estaba haciendo, nunca lo hacía. Simplemente puso una a mi lado y esperó. «Ni siquiera fingieron esta noche», dije. Él asintió. No tenían por qué hacerlo. Le conté lo que Paola había dicho. La risa, la palabra despistada. La mandíbula de Alejandro se tensó, pero su voz se mantuvo tranquila. «Eso es lo que dice la gente cuando cree que nunca te detendrás». Miré la pantalla de nuevo, a las líneas que alguna vez se sintieron como amabilidad y ahora se leían como obligación. «Esto termina», dije, no con enojo, sino con claridad. Alejandro no discutió, no festejó. Solo hizo una pregunta. «¿Quieres hablar con alguien antes de hacerlo?» Ya sabía con quién. Mi abogado, el que manejaba mis límites financieros, no mis emociones. Cerré la computadora finalmente. No porque hubiera terminado, sino porque el plan
Se estaba formando. No iba a confrontarlos, no iba a anunciar nada y no iba a hacerlo dramático. Iba a dejar de participar, y en el momento en que lo hiciera, sabía que el colapso no sería ruidoso, sería inmediato. No le anuncié nada a mi familia. No envié un mensaje largo, no di indirectas. Dejé que la rutina hiciera lo que siempre hacía. Llevarlos hacia adelante, bajo la suposición de que yo aparecería y limpiaría todo después. 2 semanas más tarde, mi mamá me envió un mensaje sobre una cena. El mismo restaurante, el mismo tono, el intento de compensar el aniversario. ¿Deberíamos estar todos juntos? Sin signo de interrogación, sin hora, solo un lugar. Dije que sí. Cuando llegué esa noche, nada había cambiado. La iluminación era cálida. La recepcionista sonrió como si nos recordara. Mis padres ya estaban sentados. Paola estaba a mitad de una anécdota, moviendo las manos dramáticamente, mientras su novio asentía como si todo lo que ella dijera fuera fascinante. No dejaron de hablar cuando me senté. Mi mamá me tocó el brazo brevemente. «¿Ahí estás?», dijo. «Nos adelantamos y ordenamos. ¿Ya sabes cuánto tardan los menús?». Sonreí, no tensa, no falsa, calmada. La cena se desarrolló de la misma manera que siempre lo hacía. Los platos rotaban dentro y fuera. Las botellas aparecían sin que nadie preguntara por el precio. Mi papá se reía más fuerte después de su segunda bebida. Paola revisaba su teléfono entre bocados, ocasionalmente inclinándolo justo para las fotos. Nadie preguntó qué quería yo. Noté todo. La forma en que mi mamá se recostaba satisfecha. La forma en que mi papá ni siquiera miró el menú. La forma en que Paola ordenó algo para compartir y deslizó el plato más cerca de ella. Era una coreografía perfectamente ensayada. A mitad de la comida, mi mamá dijo casualmente: «Ah, ¿alguna vez tuviste respuesta sobre esa otra cosa?». Sabía a qué se refería, otro gasto, otra suposición. «Todavía no», dije. Ella asintió despreocupada. «Bueno, hablaremos más tarde». Más tarde. Esa palabra solía hacer que se me cerrara el estómago. Esta noche, no. Cuando llegaron los platos de postre, atrapé la mirada del mesero y asentí levemente. Él dudó, luego colocó la carpeta de la cuenta en el borde de la mesa. El mismo lugar, el mismo silencio. Nadie se movió. Mi mamá la miró, luego a mí. «Cuando estés lista», dijo suavemente. No la tomé. En su lugar, me puse de pie. «Voy a buscar al gerente un momento», dije. La mesa se congeló. Paola parpadeó. «¿Por qué?». «Tengo una pregunta», dije todavía tranquila. El gerente se acercó rápidamente. Educado, profesional. Bajé la voz lo suficiente para que la mesa no pudiera escuchar todo, pero lo suficiente para que supieran que algo estaba pasando. «Hola», dije. Solo quería confirmar algo sobre los acuerdos de la cuenta vinculados a esta mesa. El gerente asintió y revisó su tableta. Su expresión cambió ligeramente, no alarmada, solo atenta. «Sí», dijo, «parece que las autorizaciones previas ya no están activas». Mi mamá se enderezó. «¿Qué significa eso?». El gerente miró entre nosotras. «Significa que necesitaremos un método de pago de parte del grupo esta noche». El silencio cayó pesado. Mi papá se aclaró la garganta. «Usualmente no hay problema». «Entiendo», dijo el gerente amablemente, «pero esta noche no hay ninguna cuenta registrada». Mi mamá me miró, realmente me miró. Su sonrisa se desvaneció. «Diana», le sostuve la mirada, «no voy a cubrir la cena de esta noche». Paola soltó una risa seca y de incredulidad. «Muy bien, qué graciosa». «Hablo en serio», dije. Mi papá frunció el ceño. «¿Qué está pasando?». Me volví a sentar, crucé las manos en mi regazo. «Lo que está pasando es que he estado pagando por más que comidas durante mucho tiempo, y ya terminé». La voz de mi mamá bajó. «¿Estás haciendo esto aquí?». «No estoy haciendo nada», dije. «Simplemente no estoy haciendo lo que esperaban». Paola se burló. «Entonces, ¿simplemente vas a avergonzarnos?». La miré. «¿No te dio pena cuando te reíste de mí la última vez?». Su boca se abrió, luego se cerró. Mi papá se inclinó hacia adelante. «Somos familia. No dejas de ayudar así nada más sin hablarlo». «He estado hablando», dije. «Ustedes simplemente no escucharon». El gerente se movió incómodo. Me volví hacia él. «Necesitaremos cuentas separadas». Mi mamá inhaló bruscamente.
¿Separadas? Sí, dije. La mía y la de ustedes. El gerente asintió y se alejó. La cara de mi mamá se puso roja. No puedes hacer esto. Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Paola empujó su silla hacia atrás. Esto es increíble. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi me río, no por crueldad, sino por claridad. Lo que han hecho, dije lentamente, es enseñarme que el amor viene con una factura, y ya no acepto eso. Mi papá negó con la cabeza. ¿Crees que nos estás dando una lección? No, dije. Me estoy dando una a mí misma. Las cuentas regresaron, una carpeta delgada, una pila gruesa. Mi mamá la miró como si estuviera escrita en otro idioma. No traigo mi tarjeta, dijo automáticamente. Lo sé, dije. Paola le susurró algo a su novio. Él se levantó torpemente. Necesito tomar esta llamada, murmuró alejándose. Las manos de mi mamá temblaban mientras abría su bolsa. Mi papá buscó su cartera, luego dudó. Por primera vez parecían inseguros, no enojados, no indignados, sino desprevenidos. El gerente esperó pacientemente. Mi mamá me miró, con los ojos agudos ahora. ¿Estás disfrutando esto? No lo estoy haciendo, dije honestamente. He terminado. Ella buscó en mi cara culpa, suavidad, a la hija que lo arreglaría. No la encontró. Pagaron lentamente, incómodamente, con preguntas para las que no les gustaban las respuestas. Pagué mi parte y me levanté. Mientras me alejaba, mi mamá dijo mi nombre. No bruscamente, no dulcemente, solo incierta. No me di la vuelta. Afuera, el aire se sentía más fresco, más ligero. Sabía que este no era el final. Sabía que los teléfonos sonarían. Llegarían mensajes, volarían acusaciones. Pero el sistema se había roto. Y una vez que eso sucede, nada vuelve a funcionar igual. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Llegaron en oleadas. Mensajes de texto cortos, llamadas perdidas, mensajes que empezaban educados y terminaban cortantes. No respondía a ninguno de ellos. No por rencor, sino por certeza. Sin mi apoyo silencioso, las cosas cambiaron rápido. Las cenas se hicieron más pequeñas. Los planes se posponían de repente. La confianza que mis padres portaban tan fácilmente comenzó a agrietarse. No dramáticamente, solo lo suficiente para notarlo. Paola dejó de publicar fotos de lugares que requerían reservación. Su novio desapareció de las conversaciones familiares por completo. Nadie se disculpó. No esperaba que lo hicieran. Lo que me sorprendió fue lo poca culpa que sentí. Había imaginado este momento durante años, pensando que dolería más, que guardaría luto por algo. En cambio me sentí firme, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando sin darme cuenta de lo pesado que era. En casa, la vida se sentía más tranquila en el buen sentido. Alejandro y yo cenábamos sin prisas. Hablábamos del trabajo, de planes que no involucraban las expectativas de nadie más. Por primera vez, mi tiempo se sentía como si me perteneciera. No corté lazos con mi familia. Simplemente dejé de amortiguar sus vidas. Dejé de suavizar los bordes y de pagar las consecuencias. Si me contactaban, respondía honestamente. Si pedían ayuda, decía que no, sin dar explicaciones. Y sucedió algo extraño. El mundo no colapsó. No me volví cruel. Me volví clara. El incidente del restaurante se desvaneció en la memoria. Pero la lección no. Los límites no son muros. Son puertas que eliges cuándo abrir. Y una vez que cierras una que te ha estado drenando durante años, el silencio del otro lado no es soledad. Es paz. Si alguna vez has sido esa persona que siempre aparece, siempre paga, siempre arregla, lo que nadie más quiere enfrentar, quiero que escuches esto. No eres egoísta por detenerte. No eres cruel por elegirte a ti mismo. Tienes permitido poner límites incluso con la familia. Si esta historia te pareció familiar, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima.